Buenas tardes, mi nombre es Alberto Ruiz González, estudiante del doctorado en Litigación Oral y Derechos Humanos de la Universidad IEXPRO, actualmente cursando el cuarto cuatrimestre, la materia Taller de Técnicas de Persuasión, Interrogatorio y Contrainterrogatorio. Se va a desarrollar un trabajo dentro del contenido de la unidad número 2, denominada Interrogatorio e Incorporación de Prueba Material. Se va a realizar un video sobre el interrogatorio directo. Cabe mencionar que este procedimiento está regulado por el Código Nacional de Procedimientos Penales, fundamentación que vamos a ver más adelante. Por lo pronto, vamos a iniciar dando los generales de a quién se le va a realizar el interrogatorio. Posteriormente, ¿qué es el interrogatorio directo? ¿Cuáles son las condiciones que se deben de cumplir? Y al final vamos a generar un ejemplo del interrogatorio y la fundamentación legal, como lo mencioné, que está contenida en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Entonces, el interrogatorio se le va a hacer a una perito en psicología de nombre licenciada Erika Liliana Pérez Pérez. Ella realizó un dictamen de valoración psicológica a la víctima en el contenido de la carpeta de investigación que nos ocupa, donde menciona qué técnicas se emplearon en la valoración psicológica para poder tomar en cuenta el grado de afectación psicológica de la víctima a través de las pruebas psicológicas aplicadas. Y el interrogatorio tiene el objetivo principal de detectar y clasificar el nivel de riesgo de violencia grave en la pareja cometido por el acusado, es decir, la afectación de la víctima, en qué grado se desarrolló la violencia en ella. Entonces, para entrar en contexto, el tema que nos ocupa es el delito de feminicidio en calidad de tentativa. E inicio diciendo una parte fundamental, que es que el interrogatorio básicamente va a sustentar lo manifestado en el alegato de apertura. En este caso, desde el punto de vista de la Fiscalía, el interrogatorio directo se debe procurar que sea organizado y comprensible. En el mismo, las preguntas deben ser abiertas, no sugerir la respuesta, es decir, que no sean sugestivas. Generalmente las preguntas se inician con un cómo, cuándo, dónde, quién, qué, por qué, explique, describa. Y en ese contexto el ateste tendrá que responder. Ahora bien, el propósito del interrogatorio, como ya lo dijimos, es sustentar el alegato de apertura, pero principalmente, sobre todo en estos puntos: establecer la credibilidad del testigo, presentar los hechos que sostienen la teoría del caso, en este caso desde el punto de vista de la Fiscalía, presentar pruebas materiales, demostrativas y documentales. Esos son los hechos más relevantes que debe de obtenerse en un interrogatorio, ya sea a un testigo, al acusado o al perito, que es un testigo especial. Ahora bien, al iniciar el interrogatorio, en principio se debe acreditar en este caso al testigo en la materia, con su nombre, empleo, formación, experiencia, preparación técnica que tenga, antigüedad, todos esos datos generales para poder acreditarlo, es decir, que como perito esté acreditado. Ahora, antes de empezar a realizar las preguntas, es importantísimo que el abogado, el fiscal o quien corresponda conozca muy bien el contexto de los hechos.
es decir, lugar donde ocurrieron los hechos, quiénes son las personas intervinientes, qué relación hay entre los intervinientes, establecer qué oportunidad tuvo el testigo de percibir los hechos. El relato de los hechos hay que hacerlos de una manera lógica, cronológica, atendiendo cuáles son los elementos del caso, en qué pueden contribuir los testigos a la teoría del caso, los hechos principales y colaterales que hacen más creíble la información principal. La información principal en función de lo que declara el testigo. Ahora, el interrogatorio directo debe desarrollarse en un orden cronológico, lógico, sencillo, iniciar con preguntas generales abiertas, por ejemplo, ¿dónde estaba usted el 22 de marzo del 2018? ¿Quién estaba con usted el 22 de marzo del 2018? ¿Usted recuerda lo que pasó ese día a mediodía? ¿Puede decirle a este tribunal lo que vio el día 22 de marzo del 2018? Esa fecha es relativa al caso que nos ocupa. Posteriormente, continuar con preguntas más específicas para obtener más detalles de los hechos. Aunque no los conozca, es importante que los testigos lo corroboren. Ir en un orden ascendente las preguntas en los puntos importantes, pero sin asumir los hechos, es una declaración del testigo. Ahora bien, como ya se dijo anteriormente en el interrogatorio directo, las preguntas deben ser directas y no sugestivas. Las preguntas pueden ser sugestivas solamente cuando se trata de un testigo hostil, que en este caso el tribunal lo determina de esa manera, o cuando opera el contrainterrogatorio de la contraparte. Esas son las dos excepciones de cuando se pueden ser preguntas sugestivas. Además, en el proceso del desarrollo del interrogatorio se deben utilizar ciertos enlaces, es decir, retomar una respuesta de una pregunta anterior para poder hacer otra pregunta y llegar a un punto más específico, haciendo énfasis en el tiempo, distancia, intensidad de los hechos, cuál era la posición de cada uno del testigo en este caso. En este caso no se determina porque es un perito, no estaba en los hechos. No se puede sugerir la respuesta, pero sí se puede dirigir la atención del testigo a temas específicos. Por ejemplo, en ese momento, ¿qué estaba haciendo el acusado con sus manos? Cuando el acusado amenazaba a la víctima con el cuchillo, ¿qué sintió usted? Por ejemplo, no se le va a aplicar al perito, pero es un ejemplo genérico. Ahora bien, ¿cuál debe ser la conducta, por así decirlo, del abogado, del fiscal o quien corresponda, en todo momento en el proceso del interrogatorio? Debe utilizar una voz adecuada para demostrar interés y hacer énfasis en las preguntas y que jale la atención hacia las respuestas del testigo. Siempre mantener contacto visual con su testigo y con el tribunal. No leer literalmente las preguntas. Las preguntas pueden surgir en ese momento. Sí ayudarse con material de apoyo, sobre todo para el testigo, para que pueda desarrollar su respuesta. Y algo muy importante, escuchar atentamente las respuestas. De ahí partirán otras preguntas. Ahora, eso en términos generales es como se debe desarrollar un interrogatorio directo a testigo. Ahora, como decíamos al principio, vamos a interrogar a un perito y posteriormente a que el juez dice, señor abogado, puede comenzar usted el interrogatorio, o señor fiscal, puede comenzar el interrogatorio. En ese momento se procede a iniciar el interrogatorio. En este caso, se va a acreditar al testigo el conocimiento de la materia objeto de discusión para demostrar que el acusado cometió violencia grave contra su pareja, en el caso que nos ocupa. E inicia el fiscal
con el interrogatorio. Dice: señorita Pérez, ¿cuál es su ocupación? Ella responde: soy perito en psicología, adscrita a la Fiscalía General del Estado, Fiscalía de Derechos Humanos, con cédula profesional como perito número 8028916. ¿Desde hace cuánto tiempo? Desde hace 15 años. El fiscal pregunta: ¿cuánto tiempo ha ejercido como perito en psicología? Desde hace aproximadamente 10 años. Ahora bien, ¿qué tipo de dictamen emitió? Ella responde: valoración psicológica. ¿Qué tipo de pericia realiza? Ella responde: observación, entrevista clínica, pruebas psicológicas como inventario de ansiedad de Beck, inventario de depresión de Beck 2, escala de predicción del riesgo de violencia grave contra la pareja. El fiscal pregunta: ¿en qué consiste la prueba de escala de predicción de riesgo de violencia grave contra la pareja? La perito contesta: esta prueba es de administración oral, papel y lápiz, se compone de 20 ítems y está diseñado para detectar y clasificar el nivel de riesgo de violencia grave en la pareja con un puntaje de 0 a 48 puntos, clasificándolo en diferentes áreas: situación de relación de pareja, tipo de violencia, perfil del agresor y vulnerabilidad de la víctima, determinando el rango en que se encuentra: 0,9 bajo, 10,23 moderado, 24,48 alto. Y así consecutivamente se le pueden seguir haciendo preguntas al perito en este caso, obviamente con el objetivo, en este caso desde el punto de vista de la fiscalía, determinar que efectivamente el acusado participó en este delito, obviamente auxiliado con otros elementos. En este caso estamos hablando solamente del peritaje que realizó el especialista. Ahora bien, como dije al principio, este procedimiento de interrogatorio está regulado por el Código Nacional de Procedimientos Penales en la sección tercera, disposiciones generales del interrogatorio y contrainterrogatorio, del artículo 371 al artículo 376, en donde el artículo 371 habla de los declarantes en la audiencia de juicio, el 372 desarrollo del interrogatorio, y el artículo 373 es muy importante porque regula, más bien establece las reglas para formular preguntas en el juicio, que ya en términos genéricos ya dijimos de qué se trata, pero literalmente este artículo habla de que toda pregunta deberá formularse de manera oral y versará sobre un hecho específico. En ningún caso se permitirán preguntas ambiguas o poco claras, conclusivas, impertinentes o irrelevantes o argumentativas que tiendan a ofender al testigo o peritos o que pretendan coaccionarlos. Las preguntas sugestivas solo se permitirán a la contraparte de quien ofreció al testigo en contrainterrogatorio. Esa es una de las partes. En el caso del artículo 374, que habla de las objeciones, deberá realizarse antes de que el testigo emita la respuesta. Este punto es muy importante porque en algunos casos se ha visto que la contraparte objeta la pregunta cuando el testigo ya ha dado su respuesta, y ahí obviamente no procede, ¿no? Ahora, de lo que hablaba anteriormente del testigo hostil, es muy importante y lo regula el artículo 375, que dice que el tribunal de enjuiciamiento permitirá al oferente de la prueba realizar preguntas sugestivas cuando advierta que el testigo se está conduciendo de manera hostil, y eso queda muy claro. Ahora, lo que mencionamos, que no puede haber literalidad, no se puede leer completamente el informe perito o la declaración de un testigo o X situación. El artículo 376 regula esta situación, dice: lectura para apoyo de memoria o para demostrar o superar contradicciones en audiencia. Durante el interrogatorio y contrainterrogatorio del acusado, del testigo o del perito, podrán leer parte de sus entrevistas, manifestaciones anteriores, documentos por ellos elaborados o cualquier otro registro de actos en los que hubiera participado. Pero dice leer parte, o sea, no puede ser literal. Entonces, si este número de artículos
del 371 al 376 establecen claramente cuáles son las reglas o cuál es el procedimiento para realizar un interrogatorio, como dijimos, a un acusado, a un testigo o a un perito. Por mi parte es todo. Espero haber satisfecho la tarea, y si no, pues estoy a las órdenes. Muchísimas gracias.